¿Cómo andan? Vamos a repasar los conceptos básicos de economía. Tendremos en cuenta la manera tradicional de tratarlos. Especialmente seguiremos teniendo en cuenta la perspectiva de la escuela austríaca de economía. Uno de los primeros conceptos fundamentales de esta disciplina sería la de bien económico. Y la noción de bien económico está relacionado con el concepto de escasez. Esto es, los bienes, los medios, las cosas que satisfacen necesidades no están en ilimitada abundancia para poder satisfacer todos los objetivos, deseos, necesidades que puedan tener los seres humanos, los agentes económicos, y en función de eso, los agentes económicos tienen que tomar decisiones que economicen la, la asignación de esos bienes. Entonces, un bien económico es un bien que satisface necesidades y que no se encuentra en ilimitada abundancia para poder satisfacer todos los deseos que se le pueda ocurrir a los agentes económicos o a los seres humanos. Murray Rothbard dice que cuando los medios satisfacen, los elementos de la naturaleza satisfacen necesidades, pero están en ilimitada abundancia, por lo menos respecto de los agentes económicos pertinentes, entonces ahí esos agentes económicos no tienen que tomar decisiones de inversión. Quién sabe, el aire podría seguir siendo un ejemplo actual. Claro que si uno está en una ciudad tóxica, quién sabe, uno toma decisiones de no invertir en esos países o no desplazarse a esos países para no consumir ese aire tóxico. Cuando uno está buceando, tiene que tomar decisiones de ahorro de aire o tener en cuenta ciertas modalidades de consumo del aire. Bueno, como sea, las condiciones naturales del bienestar implican que hay ilimitada abundancia de bienes y entonces los agentes económicos, los agentes sociales, no tienen que tomar decisiones económicas al respecto. Cuando los bienes o los elementos o las cosas que estamos considerando no están en ilimitada abundancia y satisfacen necesidades subjetivas, entonces ahí estamos en presencia de bienes económicos. Una manera tradicional de distinguir decisiones económicas tiene que ver con la distinción entre consumo, ahorro e inversión. En cierto modo, es una distinción que está anclada en un marco temporal, como toda acción humana, y el consumo vendría a satisfacer necesidades de manera inmediata. Cuando uno toma decisiones de inversión, uno lo que está buscando es satisfacer necesidades, pero en el futuro. Y cuando uno habla de ahorro, lo que uno está tratando de ponderar ahí o poner énfasis es en la noción de abstención de consumo. Uno tiene la posibilidad de consumir determinado bien y se abstiene de consumirlo y a ello o a eso lo llamamos ahorro. Entonces, podríamos decir que consumo implica satisfacción inmediata de necesidades y que inversión también, pero en un futuro distante. Y cuando uno habla de la distinción ahorro-inversión para la escuela austríaca, eso sería lo siguiente. El ahorro sería una abstención de consumo y la inversión sería la aplicación concreta de ese ahorro en determinado emprendimiento, empresa, decisión, acción, etcétera, etcétera. Usualmente se suele distinguir bienes de consumo y bienes de capital, y todo esto tiene que ver con la noción tradicional o la clasificación de factores de producción que se sigue en economía, o por lo menos que se seguía, porque con las nuevas innovaciones, con las innovaciones tecnológicas, las nociones se han disipado un poco. Los factores tradicionales de producción son tierra, trabajo y capital. El punto es que tierra o naturaleza ha cambiado notablemente
a partir de las biotecnologías, por ejemplo. Y lo mismo el trabajo. Una persona que toca un botón y produce 1 millón de fotocopias, evidentemente tiene un poder de producción. Hay ahí un agenciamiento de producción que quién sabe no correspondería tratarlo estrictamente como humano. Y en el futuro, cuando las decisiones de los agentes económicos estén asistidas completamente por algoritmos inteligentes que pueden estar en nuestros teléfonos, Siri, Alexa, etcétera, etcétera, evidentemente la noción de humano y de trabajo se transforma de manera notable. Como sea, la clasificación tradicional distingue factores de producción originarios, que sería tierra y trabajo, y factores de producción derivados, que serían bienes de capital. Es decir, la combinación de tierra y trabajo daría como resultado bienes de capital. Hubo un teórico de la escuela austríaca que se llamaba Eugen von den Baberg, que desarrolló mucha teoría respecto del capital, y uno de los fraseos célebres que quedaron de él es la acuñación de la fórmula métodos indirectos de producción. Y entonces, según Eugen von den Baberg, uno se mete en procesos indirectos de producción para conseguir más cantidad de bienes o mejor calidad de bienes. Entonces, los métodos indirectos de producción serían aquellos que nos permiten una mayor cantidad de bienes, podemos consumir más en un cierto tiempo, o podemos conseguir bienes que no hubiéramos conseguido de ninguna otra manera. Una manera tradicional y bastante interesante de considerar la economía es considerar la economía como procesos de optimización. Y entonces, básicamente tendríamos dos vertientes: maximización de ganancias y minimización de costos, por ejemplo. Entonces, maximización de ganancias importaría lo siguiente: dado determinado presupuesto, dado determinados costos, elegimos la alternativa o el emprendimiento que procura más ganancias. Tenemos que salir con una chica o con un chico y tenemos cierto presupuesto limitado. Compramos alfajores, compramos una docena de rosas, salimos a comer, al cine, Netflix, lo que fuere. El punto es que, dado una cierta base de presupuesto, unos costos limitados, comparamos los diversos emprendimientos en función de en función de las ganancias o ingresos que nos proveen. Y entonces elegimos, o el agente económico elige aquel que le procura más ganancias. Y la minimización de costos sería lo siguiente: sería considerar que todos los emprendimientos llegan a determinado objetivo y entonces elegimos aquellos que minimicen los costos. En relación a todo esto, había un sociólogo, Vilfredo Pareto, que entre otras cosas se hizo famoso por la cuestión del óptimo de Pareto, la fórmula del óptimo de Pareto, y se suele utilizar bastante en derecho, en las maestrías de filosofía del derecho, etcétera, etcétera. Uno está en una situación de óptimo de Pareto cuando no puede realizar ninguna asignación de bienes tales que, si uno la hace, al menos desbeneficia a algunos de los agentes que participan dentro del sistema. Entonces, un óptimo de Pareto es aquel en el que uno no puede realizar ningún reacomodamiento, reasignación de recursos, porque al menos
va a perjudicar a alguien. Uno está en situación de mejora de Pareto cuando puede hacer una reasignación de factores tales que al menos, o tal que al menos pueda beneficiar a alguna persona sin desbeneficiar a ninguna otra. Entonces es un concepto interesante y bastante piola. Una manera de organizar la mente es la siguiente. Tenés luz verde para tomar cualquier decisión que al menos beneficie a alguien sin que desbeneficie a nadie. Entonces, están viajando en un auto, la familia, y el nene de 2 años está inquieto. Entonces se le regala un caramelo, un dulce, un turrón. Entonces, si al menos beneficia a uno de los integrantes de la familia y no desbeneficia a nadie, entonces se podría hacer esa reasignación de bienes. Si viniera alguien especializado en nutrición y dice no le puedes hacer eso a un niño, está mal darle dulces porque es un mal alimento, entonces el ejemplo no funciona. Pero supongan que algún profesor les dice, bueno, para poder realizar determinada mini tesis podrían ver la película Upload o cualquier película o serie que hable acerca del futuro, etcétera, etcétera. Y vos tenés que salir con tu candidato, con tu candidata. Entonces, uno podría ver esa película porque no desbeneficia a nadie y al menos te beneficia a vos en el sentido de que te sirve para este, realizar algún trabajo práctico o alguna mini tesis para la facultad. Repasando, lo óptimo de Pareto es una situación en la que no se puede hacer ninguna reasignación de factores tal que si le hicieras, perjudicarías al menos a uno de los agentes económicos. Y una mejora de Pareto es aquella decisión que reasignando factores, reasignando los recursos, vos podés beneficiar como mínimo a una persona sin desbeneficiar a nadie. Desde luego que estos temas pueden ser espinosos si uno tiene en cuenta el tema de la envidia y los celos. Entonces, en presencia de envidia y de celos, puede ser que personas que en principio fueran neutrales respecto de determinada asignación, puede que se sientan desbeneficiadas psíquicamente si alguno tiene eh, alguna ventaja extra que antes no existía. Sea, por ejemplo, que le disminuyas los impuestos a determinadas personas o a determinado grupo de personas. Entonces, los que, los que no reciben eso, esa decisión de política tributaria, quién sabe, tiran la bronca. Muy bien. Un autor que sería interesante considerar a los efectos de estudiar todos estos temas elementales de economía tiene que ver con la filosofía y específicamente estoy pensando en Friedrich Nietzsche. Y si él estuviera en una clase de economía, lo que diría es, para mí la economía no debería estar tan relacionada con la asignación de bienes, sino más bien tendría que ver con la voluntad de poder, la voluntad de transformarse, la voluntad de potencia, la idea de transformarse el mismo sujeto a medida que piensa cómo vivir una vida más intensa. Entonces él no prestaría tanta atención ni ponderación a las maneras tradicionales que se explican en microeconomía, por ejemplo, respecto del agente económico
considerando rankings o tablas de diferentes bienes y entonces en microeconomía es tradicional considerar que el agente económico coloca los bienes en una primera ordenación, segundo orden, tercer orden, etcétera, etcétera, y efectúa una especie de jerarquía de bienes o jerarquía de valoraciones. Él lo que diría es, más que pensar en una ordenación de bienes dados, Nietzsche diría, a mí lo que me interesa es inventar nuevos bienes, inventar nuevas maneras de vivir y entonces tampoco me daría por sentado yo mismo como agente económico, sino cada pasito que mi multiplicidad da es una oportunidad, una ocasión vital para transformarme, para transformar el sí mismo. ¿Y cuál sería el problema económico? El problema económico, por ejemplo, para James Buchanan, premio Nobel de 1986, también para Hayek, premio Nobel de 1974, no consistiría específicamente en tomar decisiones de asignación de bienes dada determinada información. Porque lo que ellos buscan enfatizar es que esa información hay que producirla, y en este sentido habría una cierta vinculación con Nietzsche. Y Buchanan es estricto en esto, también Hayek, y la idea sería la siguiente: si vos tuvieras toda la información, sea por ejemplo las funciones de utilidad, las funciones de producción, los precios, etcétera, etcétera, vos le podés dar a una computadora para que resuelva mecánicamente o algorítmicamente cuál es la mejor asignación de bienes. Pero estos autores lo que dicen o lo que sostienen es que la economía es más bien un proceso de descubrimiento. Hay que descubrir qué sea medio, qué sea recurso, qué sea bien económico, qué es lo que quieren los seres humanos. Y además todo eso es dinámico y cambiante y por lo tanto la economía no sería tanto una asignación, una ecualización de bienes en función de ciertos datos, sino que la cuestión sería más bien descubrir la información, descubrir los datos, concebir nuevas maneras de vivir, etcétera, etcétera, concebir nuevos recursos, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué es lo que vimos hoy? Lo que vimos hoy son conceptos tradicionales de economía. Empezamos con la noción de bien económico. El bien económico es un bien, un elemento que satisface necesidades, pero que no está en ilimitada abundancia respecto de todos los deseos que el agente económico, el individuo, el ser humano pueda vislumbrar. Cuando uno está en presencia de condiciones naturales del bienestar, significa que el agente económico no tiene que tomar decisiones de economización porque el bien está en ilimitada abundancia. Las distinciones de consumo o reinversión son muy relevantes para la teoría económica y desde mi punto de vista la escuela austríaca se basa en una dimensión temporal y el consumo tiene que ver con satisfacción de necesidades en lo inmediato y la inversión con satisfacción de necesidades en el futuro. ¿Por qué uno elegiría satisfacer necesidades en el futuro? Según Eugen von Bauer, porque te permite conseguir más bienes o te permite conseguir una calidad de bienes que no conseguirías con procesos más directos de producción. ¿Cuáles son los factores de producción? Tradicionalmente son tierra, trabajo y capital. Tierra y trabajo serían factores originarios de producción y la combinación de tierra y trabajo sería capital y sería un factor derivado de producción. Una de las maneras de ver la economía es verla como un asunto de optimización. Y entonces podemos distinguir de manera básica dos vertientes. Maximización de ganancias importa lo siguiente: dado determinado costo, elegimos los emprendimientos o cursos de acción
que nos provean de mayores ganancias. Minimización de costos. Dado un objetivo conseguido, determinada meta conseguida, determinado fin, elegimos el emprendimiento que minimice los costos, es decir, que nos cueste menos. El óptimo de Pareto tiene que ver con el hecho de que estás en una situación, en un óptimo de Pareto, en el que no puedes hacer ninguna reasignación de bienes porque al menos desbeneficias a una persona. ¿Cuándo no estás en esa situación? Cuando no estás en esa situación, quién sabe, está la oportunidad de una mejora de Pareto, que significa que reasignás los bienes y al menos beneficias a uno sin desbeneficiar a nadie. Entonces es una idea inteligente. Evidentemente no es exhaustiva, pero te da luz verde para orientar el pensamiento y orientar las decisiones. Es decir, de alguna manera ilumina un campo no problemático, en el sentido de que, bueno, podés hacer reasignación de bienes y al menos beneficias a alguien, y si nadie tira la bronca, justamente estás en una mejora de Pareto. El tema del problema económico. ¿Cuál es el problema económico? El problema económico no consiste en cargar de datos las computadoras, los robots, los algoritmos inteligentes, y en función de eso tomar decisiones de asignación de bienes, porque esos datos son cosas que hay que averiguar, son cosas que hay que inventar, son cosas que hay que concebir. En el extremo, Nietzsche lo que podría llegar a decir, si estuviera acá con nosotros, diría: a mí no me interesa tanto escoger y hacer rankings de preferencias entre bienes dados, sino que me interesa inventar nuevos bienes, inventar nuevas maneras de vivir, etcétera, etcétera. Les doy un pequeño ejercicio con un matiz humorístico, y a mí me gusta el lema óptimo y mejorando. Entonces, les querría preguntar cómo pueden analizar este lema, óptimo y mejorando. Los que quieran probar, pulsen, frenar la grabación y se entrenan. Y la idea de óptimo y mejorando, desde mi punto de vista, es como una especie de grito de guerra, diría Deleuze, en el que, desde el punto de vista de lo óptimo, uno está buscando llegar a la maximización de las metas u objetivos que uno podría concebir, los máximos objetivos que uno podría conseguir el 100%. Y la idea de mejorando implicaría que una vez que uno logra el 100% de la meta a considerar, uno entra en diferencias de naturaleza, es decir, concibe nuevos propósitos, nuevas maneras de vivir, nuevas maneras de transformarse. Y entonces, bueno, la fórmula ahí tiene como dos dimensiones. Una que tiene que ver con la optimización en el sentido tradicional, buscar el 100%. Un alumno busca sacarse un 10, logra el 10. Bueno, maximizó lo que podía en la cursada. Y mejorando. Si lo que aprendió le permite para salir volando por la ventana, entonces eso sería una diferencia de naturaleza. En todo caso, sirve como un mensaje optimista respecto de cómo orientarse en la vida. Nos vemos en la próxima.